Hola, esto es una clase de Lengua 1 distancia. Voy a explicar un par de temas de literatura medieval que todavía no he explicado. La narrativa medieval. La narrativa medieval es uno de ellos y trata de los siglos XIII y XIV. Más adelante veremos otras cosas. En el siglo XIII destaca la figura de Alfonso X el Sabio. Es un rey de Castilla, un monarca del siglo XIII, que es conocido por su labor al frente de la Escuela de Traductores de Toledo. Fundó una escuela de traductores donde los textos que estaban en árabe pues eran traducidos a castellano o a latín. Otros textos en latín eran traducidos al castellano, ¿no? Entonces era un lugar de gran importancia para la difusión de la cultura. En España conviven cristianos, musulmanes y judíos, sobre todo en esta ciudad, en Toledo, que realizan una importante labor de traducción y elaboración de textos legales, históricos, científicos, etcétera. ¿Vale? Entonces, mediante traducciones y luego también elaboración propia, de allí van a generarse y difundirse muchos textos, libros, ¿no? En una primera fase, los textos se traducían al latín y el castellano. Y el latín y el castellano era solo un paso intermedio entre los idiomas, ¿no? Porque, claro, la lengua más importante seguía siendo el latín, ¿no? Pero bueno, el castellano va a tener bastante auge con este rey, ¿vale? Alfonso X el Sabio. Con Alfonso X el castellano se convierte en lengua oficial de la traducción, ¿vale? Por eso que al final van a empezar siendo traducidos al latín, pero luego al castellano. La Escuela de Traductores tiene dos objetivos: difundir el conocimiento y unificar el castellano. Esto es otra cosa que va a hacer Alfonso X. Todavía era bastante variable la ortografía, la caligrafía del castellano incluso, ¿no? Entonces, Alfonso X va a unificarla, va a hacer que ciertas soluciones de cómo se escribía algo, pues se impongan, ¿no? De una manera. Una de ellas es muy famosa, ¿no? De esta unificación del castellano de Alfonso X es la famosa ñ. La ñ era dos n's, ¿no? Entonces, la ñ va a convertirse con Alfonso X en esa manera de escribir estas dos n's seguidas, que es una n encima de otra. Espera, que lo escribo para que lo veáis. Pero ahora lo borro, ¿no? Pues eso, que claro, para decir algo que tenía el sonido de la ñ, ¿no? El sonido de la ñ, pues, a ver, ahora mismo no se me ocurre cómo, ¿no? Pero que, por ejemplo, en francés, la ñ es una gn, ¿no? Gn es el sonido ñ en francés. ¿Vale? En catalán, pues está la famosa NY, ¿no? Cuando dicen España, ¿no? NY es también la ñ, ¿vale? En portugués, ¿no? En portugués es GH, ¿vale? Para hacer la ñ en portugués. Pero en España, en castellano, la manera que tenían de escribir el sonido de la ñ, como no hay ninguna letra que lo diga, era una doble n, ¿vale? Era NN para decir ñ. Entonces, lo que se le ocurre a Alfonso X es poner una n con una n chiquitita encima, ¿no? Y esta n chiquitita encima al final va a pasar a ser nuestra ñ, ¿vale? Que esto es una de las reformas que hace Alfonso X con el castellano, vamos, que es unificar la norma de escribirlo y de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto solamente era una anécdota de la unificación del castellano de Alfonso X y ya hemos visto la importante labor que tenía al frente de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿de acuerdo? ¿Qué obras hizo Alfonso X? Pues una de ellas es las 7 partidas, que es un código legal. Cada una de las partidas comienza con una letra de su nombre, Alfonso, ¿no? Como tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 7 letras, hizo una especie de acróstico para que cada una de esas leyes empezase por una letra de su nombre. Bueno, es un código legal, las 7 partidas, ¿vale? Decía pues ciertas
normas que había que cumplir, etc. El lapidario es un libro de piedras, un libro sobre las propiedades mágicas de piedras, ¿no? En esta época era muy... la ciencia era muy idealista, muy anticientífica, por así decir, ¿no? Para la redundancia, el oxímoron, ¿no? De ciencia anticientífica, porque bueno, eran pues que se vinculaban con los astros, con los signos del zodiaco, con todas estas cosas. Entonces las piedras pues creía que tenían propiedades mágicas y el libro se llamaba Lapidario, el lapidario. Otro libro es La General Historia. Historia es el nombre de historia en la Edad Media. La Historia General es una obra que quería abarcar la historia desde la creación hasta el reinado de Alfonso X. Empieza desde Adán y Eva, ¿no? Porque aquí se creía que el mundo empieza con Adán y Eva, claro, en la Edad Media. Bueno, empieza la historia desde la creación hasta el reinado de Alfonso X. Bueno, desde la creación del propio Jehová, vamos, de cuando hace el mundo y descansa un día, ¿no? De los 7 y esas cosas, ¿vale? La historia de España es una obra histórica centrada en España, ¿vale? Entonces tenemos General Historia, Historia de España. Bueno, y todo esto os lo he dicho, pero en el examen que tenemos la semana que viene no voy a preguntar casi nada o nada, o sea que leedlo y ya está. Simplemente que sepáis un poquito de Alfonso X, pues si acaso pongo una breve pregunta o alguna pregunta de test de elegir ABCD o verdadero o falso o algo así. Y ahora sí, esto sí más importante en cuanto a literatura, no a más cosas, pero vamos a ver quién era el infante don Juan Manuel. Infante era un hijo de reyes, ¿no? Alguien importante, ¿no? No es que sea un conde, un duque o lo que sea, pero era alguien de mucha importancia en la nobleza, un infante, ¿vale? El infante don Juan Manuel, y esto ya es el siglo XIV. Don Juan Manuel pertenecía a la más alta nobleza castellana. Fue tutor es alguien encargado de la educación de Alfonso XI, ¿vale? El siguiente Alfonso X es este. Esto no se dice con los reyes, no se dice 11, sino onceno o directamente 11, ¿vale? Y además fue abuelo de otro rey que fue Juan I de Castilla, ¿no? El rey Juan I fue el responsable de la separación de España y Portugal, porque perdió una guerra y España y Portugal siguieron caminos distintos. Bueno, Juan Manuel, el infante don Juan Manuel, recibió una esmerada educación tanto del manejo de las armas como en el de las letras, sobre todo el de las letras, ¿no? La guerra no fue muy destacable, sí fue hábil en política. Don Juan Manuel fue un hábil político, pero no no luchó en batallas, casi. Además, conoció de primera mano la obra de su tío, el rey Alfonso X el Sabio. Era el sobrino de Alfonso X, ¿vale? Así que tuvo acceso a las traducciones de cuentos orientales que se hicieron en la Escuela de Traductores de Toledo. Tuvo el privilegio de poder leer traducciones de cuentos orientales, o cuentos que venían incluso de la India, que habían sido traducido al persa, del persa al árabe y del árabe al castellano, ¿vale? O sea que de ahí pues venían conocimientos, historias, cuentos de muy lejos, ¿vale? Entonces esto es muy importante, porque estos cuentos les sirvieron de inspiración para su obra El Conde Lucanor, ¿vale? No confundáis el nombre del autor, que es el infante don Juan Manuel, con el de la obra, que es El Conde Lucanor, ¿vale? Cuesta un poco aprendérselo, pero El Conde Lucanor es el título del libro y el autor es don Juan Manuel. Vale, pues muy importante, esto es muy importante y esto os lo voy a preguntar seguro, que sepáis, que digáis algo de don Juan Manuel, de la obra que escribió y por qué la escribió, porque tuvo acceso a las traducciones de cuentos orientales de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Vale, pues eso que lo voy a preguntar. El Conde Lucanor, ¿vale? Y de aquí pues también voy a poner algo. Don Juan Manuel escribió esta colección de cuentos en castellano para ayudar a la educación de los nobles que vivían en la corte y que no sabían latín. Entonces, como no sabían leer
historias o textos didácticos en latín, el infante don Juan Manuel escribió este libro de cuentos para que aprendiesen cosas muy útiles tanto para su vida como para el gobierno a la hora de mandar a sus criados o a sus soldados y todo, ¿no? Era una educación para gente que iba a tener responsabilidad, la educación de los nobles. Tiene una intención didáctica y moralizadora, ¿vale? Intención didáctica es que quiere enseñar, y luego intención moralizadora es que te quiere enseñar a pensar y sobre todo a cumplir las normas morales, ¿no? A hacer lo que se considera bueno dentro de una sociedad y a evitar lo que se considera malo, ¿no? La moral es digamos, se diferencia de la ética en que la moral es para un cierto grupo, aunque sea un grupo muy amplio, ¿no? Pero es algo como que está establecido dentro de un grupo de personas. Por ejemplo, la moral cristiana, ¿no? Todos los cristianos piensan que están bien unas cosas y mal otras, ¿no? Entonces, eso es la moral. Pero claro, luego la ética es lo que viene del individuo. Lo ético es lo que uno piensa que está bien dentro de uno mismo, aunque esté en conflicto con la moral del grupo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, la moral cristiana o vamos a decir católica, ¿no? En este caso, la moral católica prohíbe a lo mejor el adulterio o hay que ser castos, ¿no? Le promueve la castidad dentro del sacerdocio, de lo que sea, pero claro, luego imaginemos que alguien se enamora o lo que sea, éticamente, lo que sería su ética, pues podría quebrantar esas normas morales si es que considera que lo que es bueno pues está por encima del grupo, ¿no? Bueno, en fin, todo esto para que sepáis que esto tenía una intención didáctica y moralizadora. Vale, su estructura, y esto es muy importante. Voy a empezar a sacar aquí el bolígrafo, vamos a ver, ¿vale? Porque esto hay que estudiárselo. La estructura de los cuentos va a ser siempre la misma, pertenece a los relatos con marco. Los relatos con marco quiere decir que hay un cuento dentro de otro, por así decir. Cada cuento sigue el mismo orden. Estos relatos con marco es como una historia dentro de otra. Una historia dentro de otra. Vamos a entenderlo así. Aunque, bueno, realmente es que hay un hilo conductor, digamos, de personajes que se están hablando unos a otros y dentro es donde va a estar el relato, ¿vale? No es que sea una historia dentro de otra como tal, sino que va a haber un marco, donde el marco son estos personajes que van a estar hablando y uno de ellos le va a contar una historia a otro, ¿vale? Eso es lo de relatos con marco. Bueno, entonces vamos a tener esta estructura. El conde Lucanor va a empezar cada cuento así. El conde Lucanor tiene un problema que le plantea a su ayo o tutor, que es Patronio. Patronio no es noble, ¿eh? Patronio es un criado, ¿vale? Patronio es un criado viejo y sabio. Viejo y sabio, que va a ser además es su tutor, el que le educa, ¿no? Es su educador, ¿vale? Entonces, el conde Lucanor es un noble y a un criado que tiene muy sabio y mayor, que sabe mucho, le pregunta, ¿vale? Le plantea un problema que tiene. Entonces, Patronio, este criado sabio, culto, educador, le va a contar un cuento que le sirve como ejemplo del consejo que necesita el conde Lucanor. ¿De acuerdo? A continuación sigue hablando Patronio, que le va a dar un consejo, le da el consejo solicitado, ¿no? En relación con el cuento, ¿vale? Le da el consejo solicitado en relación con el cuento que acaba de contar.
en relación con el cuento. Claro, le da el consejo que quería. Haz esto o no hagas esto. Y el conde Lucanor lo sigue y le va muy bien. ¿Vale? Esto podría ser otro punto. Es como primero le dice que siga ese consejo, porque es lo que se ve que pasa en el cuento, ¿no? Entonces dice, pues bueno, pues haz esto o lo otro. Y el conde Lucanor lo sigue y le va muy bien. Y luego aparece el autor, el propio, voy a subrayar esto, el propio don Juan Manuel, el autor, ¿vale? Va a ser el que va a intervenir ahora. El propio don Juan Manuel interviene con su nombre y resume la idea central del cuento en un pareado, en 2 versos, ¿vale? Un pareado son 2 versos que riman, que facilitará su memorización, ¿vale? O sea que estos puntos se van a cumplir en todos los cuentos, ¿vale? A veces vamos a tener 4, a veces vamos a tener 5. Ahora porque aquí lo tengo de otro libro que lo dice así. Vamos a ver dónde está aquí para hacerlo esto más pequeño. Esto es lo mismo, ¿eh? El conde plantea un problema a Patronio, ¿vale? El conde Lucanor le dice a Patronio, mira, me pasa esto. Patronio toma la palabra y le cuenta un cuento. A continuación, una vez que acaba el cuento, Patronio relaciona el problema del conde con el cuento narrado, ¿no? Y dice, le da su consejo. El narrador, no sabemos quién, un narrador en tercera persona, nos dice que al conde le fue bien aplicando la moraleja del cuento a su vida. Y luego al final, esto, que aparece el propio don Juan Manuel, el autor real, que es el que introduce 2 versos, un pareado, que resumen la moraleja del cuento. ¿Vale? Entonces, esta estructura es lo mismo, solo que 1, 2, 3, 4 en 5 puntos, en vez de 4, ¿no? Es lo mismo. Vale. Que la lengua literaria es sencilla pero cuidada, ¿vale? Y pretende que se valore la belleza de sus escritos a través del tiempo. Don Juan Manuel, el autor, era un hombre muy celoso de sus escritos, tenía conciencia de lo que valía, y por eso quería que no los copiase nadie, y eso. Le fue mal porque de tanto guardarlos y que no se hiciesen copias, se quemaron la mayoría en un incendio, de manera que gracias a que alguien los copió los tenemos. O sea que a veces es contraproducente querer que no nos copien las cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un cuento. Lo voy a leer rápidamente. Cuento 10, ¿no? Están numerados, tenemos muchos, y tenemos un título. Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro alimento comía altramuces, ¿no? No sé si sabéis lo que son las altramuces, son estos, vamos a ver, que sepáis lo que son las altramuces, porque si no, esto, ¿vale? Esto, ¿vale? Estos son altramuces que se toman como aceitunas, ¿no? Que está un poquito saladito, está cocido, está blandito y tiene un pellejo que se tira, ¿no? Cuando se come esto se tira. Entonces, esto no es. Aquí. Dice, otro día, claro, y dice otro día porque todos estos cuentos van seguidos con esa estructura de relato marco que hemos dicho. Relatos con marco o relato marco es que el marco de los relatos es que el conde Lucanor y Patronio están hablando un día tras otro, ¿no? Son un noble y su criado y tutor y están viéndose, y eso es el relato marco. Y dentro del relato marco están los relatos insertados, que son el cuento en sí, que está aquí dentro, ¿vale? Pero vosotros, cuando me hagáis el resumen, tenéis que empezar diciendo que el conde Lucanor está hablando con Patronio, le pide consejo, Patronio le cuenta un cuento sobre un hombre que comía altramuces y
lo pone luego en relación, etcétera, ¿vale? O sea que tenemos que decir esto también en el resumen, que el conde Lucanor está hablando con Patronio y luego Patronio le va a contar un cuento. El cuento trata de lo que sea y luego lo ponen en práctica y el consejo le va bien. O sea que tenemos que decir todo eso a la hora de hacer el resumen. Dice, otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio de este modo. Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo agradecérselos como debiera, y sé también que mis propiedades son ricas y extensas, pero a veces me siento tan acosado por la pobreza que me da igual la muerte que la vida. Os pido que me deis algún consejo para evitar esta congoja. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que encontréis consuelo cuando eso os ocurra, os convendría saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos. El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido a esos dos hombres que fueron muy ricos. Señor conde Lucanor, dijo Patronio. Ahora Patronio le va a contar el cuento. Uno de estos hombres llegó a tal extremo de pobreza que no tenía absolutamente nada que comer. Después de mucho esforzarse para encontrar algo con que alimentarse, no halló sino una escudilla llena de altramuces. Una escudilla es un plato pequeño, ¿vale? Un plato. Al acordarse de cuán rico había sido y verse ahora hambriento, con una escudilla de altramuces como única comida, pues sabéis que son tan amargos y tienen tan mal sabor, se puso a llorar amargamente. Bueno, en la Edad Media sabían mal, ahora ya saben mejor, ¿no? Se puso a llorar amargamente, pero como tenía mucha hambre, empezó a comérselos y mientras los comía, seguía llorando y las pieles las echaba tras de sí, ¿vale? Que se tira la piel de esto. Estando él con este pesar y con esta pena, notó que a sus espaldas caminaba otro hombre, y al volver la cabeza, vio que el hombre que le seguía estaba comiendo las pieles de las altramuces que él había tirado al suelo. Se trataba de otro hombre de quien os dije que también había sido rico. Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al otro por qué se comía las pieles que él tiraba. El segundo le contestó que había sido más rico que él, pero ahora era tanta su pobreza y tenía tanta hambre que se alegraba mucho si encontraba, al menos, pieles de altramuces con que alimentarse. Al oír esto, el que comía los altramuces se tuvo por consolado, pues comprendió que había otros más pobres que él, teniendo menos motivos para desesperarse. Con este consuelo luchó por salir de su pobreza y, ayudado por Dios, salió de ella y otra vez volvió a ser rico, ¿no? O sea que se mantuvo bien, intentó salir adelante y al final le fue bien y volvió a ser rico. Vale, entonces esto es el cuento insertado que le está contando Patronio al conde Lucanor. Ahora va a poner en relación el cuento con el problema que tiene el conde Lucanor. Y dice así: y vos, señor conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo según su voluntad y ha querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo posea todo. Mas, pues en tantas cosas Dios os ha sido propicio y os ha dado bienes y honra, si alguna vez os falta dinero o estáis en apuros, no os pongáis triste ni os desaniméis, sino pensad que otros más ricos y de mayor dignidad que vos estarán tan apurados que se sentirán felices si pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque fuera menos de lo que vos lo hacéis con los vuestros. Es decir, que hay, bueno, esto es un noble que tiene vasallos, que tiene siervos, ¿no? Entonces, dice que hay otros que no pueden ayudar a sus vasallos mucho porque no tienen dinero, ¿no? Entonces, pues como que hay otros más pobres, ¿no? Que es lo que dice el cuento, que uno está quejándose de solo comer altramuces, que no es una cosa muy buena, y hay otros que se están comiendo los pellejos, las pieles de los altramuces que él tira, ¿no? Entonces está diciendo que ahí va a haber nobles que tienen menos y que no pueden ayudar a sus vasallos, ¿no? Ahora dice: al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y con su esfuerzo y con la ayuda de Dios salió de aquella penuria en la que se encontraba, ¿no? Entonces que salió adelante igual que el hombre de los altramuces. Y ahora sí, dice el autor: y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, ¿no? Viendo don Juan
el infante don Juan Manuel, ¿vale? Viendo don Juan, el infante don Juan Manuel, que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así: por padecer pobreza nunca os desaniméis, porque otros más pobres un día encontraréis. ¿No? Está diciendo que, pues eso, lo que está diciendo el cuento: por padecer pobreza, por sufrir pobreza, nunca os desaniméis, porque otros más pobres un día encontraréis. Vale, entonces, si tenemos que hacer la estructura de este cuento, diciendo lo que pasa en cada una por partes, haríamos lo siguiente. Vamos a ver, pues lo pongo aquí mismo. Bueno, sería esto así, ¿no? Pero esto lo tenéis que hacer en el examen. Esto sería 1, ¿vale? 1, que sería primera parte. Primera parte. El conde Lucanor, ¿vale? Le expone un problema a Patronio. ¿Vale? Esto sería la primera parte de las que hemos visto. Entonces, Patronio, de aquí en adelante, esto sería el punto 2, ¿no? La segunda parte, Patronio le va a contestar contándole un cuento. Un cuento, y aquí tengo que decir un poco de qué trata. Un cuento sobre dos hombres muy pobres. ¿Vale? Y un poquito más, ¿no? Que no tienen más que comer altramuces, pero uno se queja de tal y el otro va comiendo las pieles que tira, ¿no? La piel de las altramuces. Vale. Entonces, ¿esta hasta dónde llega? Pues hasta que acaba el cuento. A ver, estamos por aquí. Cuando aquello vio que comía altramuces, tal y cual, y aquí acaba el cuento. ¿Vale? Todo esto sería la segunda parte. Tercera parte, esto. ¿Vale? Tercera. Patronio, no el Patronio, ¿vale? Patronio le da su consejo al conde Lucanor, ¿no? Le da su consejo al conde relacionando su problema con el cuento. Relacionando su problema con el cuento. Vale. Luego, siguiente punto, que son muy cortos, pero bueno, el 4 sería que el conde siguió el consejo y le fue bien. El conde Lucanor siguió su consejo y le fue bien. Y luego el infante don Juan Manuel, 5, el autor don Juan Manuel resume el cuento con 2 versos. La moraleja o la enseñanza del cuento con estos 2 versos, ¿vale? Entonces todos los cuentos van a acabar con 2 versos que son los que don Juan Manuel, el autor, pone por su parte, ¿no? Como resumen del cuento. Y esto sería un ejemplo de lo que voy a poner en el examen, ¿no? Aquí tenemos un modelo de examen y aquí tenemos otro cuento, no sé si pondré este mismo o pondré otro, si estáis atentos podéis irlo leyendo, que es el cuento 6, lo que sucedió a la golondrina con los otros pájaros cuando vio sembrar el lino.
Y esto es una fábula porque van a aparecer animales, ¿no? Pájaros, ¿no? Una golondrina y otros pájaros. Entonces va a plantearle el conde Lucanor, esto lo podéis buscar en Google, ¿no? Ponéis cuentos el conde Lucanor, cuento 6 el conde Lucanor, ¿vale? Si aquí ponemos, espera, esto no es, cuento 6 el conde Lucanor, que es uno de los más famosos, lo podéis ir leyendo, y aquí tenéis el cuento, lo que sucedió a la golondrina con los otros pájaros cuando vio sembrar el lino. Entonces lo podéis leer y estar así más preparados para el examen. Os lo recomiendo mucho. ¿Vale? Y habría que hacer esto mismo. Primero resumir el cuento entero y luego la estructura por partes. ¿Vale? Decir cuál es cada parte de estas que hemos visto aquí, porque coinciden todos, pero tenemos que aplicarlo al cuento. ¿Vale? Entonces esto es típico ejercicio de todos los exámenes y lo suelo poner siempre.